por los siglos de los siglos. Muy buenas noches, hermanos. Le damos bienvenida a todos los hermanos que están presentes a la casa del Señor. Una vez más a un culto más de célula, donde en esta célula donde Dios nos está preparando cada instante en el mensaje y en la enseñanza para poder conllevar el pueblo que Dios va a poner. Porque para poder llevar a un pueblo hay que ser capacitado por Dios. Claro que la capacitación del hombre que nos ayuda, nos enseña, es muy buena. Pero la mejor capacitación que Dios nos da es la de Dios. Porque el Señor nunca nos va a mentir. Él nunca nos miente. Él siempre nos habla con la verdad. Él, si ve que estamos mal, nos va corrigiendo, nos va enseñando. A veces el hombre, porque nos estamos equivocando, estamos mal, que dice, sigue, que va bien. Supuestamente es mejor que nos haga sentir mal corrigiéndonos. Es mejor que nos haga sentir mal corrigiéndonos, porque de ahí vamos a aprender. Porque Dios nos hace sentir bien cuando nos corrige. Aquí Dios nos va a hablar un mensaje para los pastores. Va a hablar. Espero que todos los hermanos pastores que se van a conectar, se están conectando, aprecien la palabra que Dios va a hablar en esta noche. Porque el Señor, nuestro Señor es el pastor de pastores y Él nos enseña. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 9 al 15. Todo lo que tengamos listo con un amén, nos ponemos sobre nuestros pies. Vamos a dar lectura la poderosa palabra de Dios en la reverencia en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, os pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y le haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más. Asimismo, pues yo libraré mis ovejas de su mano, y no le será más por comida. Porque si ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré como reconoceré su rebaño, el pastor, el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Y yo la sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra, la traeré a su propia tierra y la apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos la apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen rendil, y en pasto suculento serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y le daré aprisco, dice el Señor. Amado Dios, Señor, toma dominio, control en esta noche, que se va a dar tu mensaje, tu palabra, Señor. Sea que usted esté hablando en tiempo y fuera de tiempo, que nos esté redarguyendo en la vida, en los corazones de cada uno de nosotros, Señor.
Que sea que usted hable, Señor, porque yo solamente soy un instrumento tuyo, Señor. Te pido, Dios poderoso, Señor, antes que me permita predicar, permita dar mensajes, Señor, en tu nombre. Perdóname, Señor, límpiame, purifícame, Señor, desde la coronilla de mi cabeza hasta la punta de mis pies, Señor. Cada palabra que salgan de mi boca, que sean las suyas y más no las mías, Señor. Si no vas a reprender, repréndenos, Señor. Si no vas a exhortar, exhórtanos, Señor. Porque por medio de la reprensión y la exhortación hay la consolación tuya, Señor. Y esa es la única forma, Padre, que tú nos estás enseñando, y esa es la única forma que podemos aprender, Señor. Porque tu palabra es grande, poderosa y fuerte, porque tú eres Jehová de los ejércitos, Señor. Tú eres el gran yo soy el que soy, Señor. Tú eres el único Dios poderoso, Señor. Te pido, mi Señor Jesús, toma dominio y control en este lugar, limpia con tu sangre preciosa. Y te invitamos a pasar, Espíritu Santo, en esta noche, en este lugar, Señor. Te pido, Señor, que abra la mente y los corazones de cada uno de nosotros, Señor, donde vamos a escuchar el mensaje, Señor. Que estas palabras sean grabadas, impregnadas en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor. Te pido que bendiga a mis hermanos, a los vecinos de alrededor, a donde más allá se pueden escuchar los parlantes. Te pido, Señor, que bendiga a todos mis hermanos que se están conectando en las redes sociales, Señor. Limpia las redes, Señor. Purifícala, Señor. Que estas palabras sean atesoradas, Señor, valoradas en nuestra mente y corazón, Señor. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Tomemos asiento, mis hermanos. Aquí en esta palabra, en la palabra de Dios, dice, primeramente, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Eso es lo que últimamente no se está escuchando, la palabra del Señor. Por eso muchas veces no se está predicando la palabra de Dios como Dios manda en los lugares. Si a ti te puso como un pastor, como la guía para un pueblo, tú no tienes que someterte a ti mismo, tú tienes que someterte a la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Y por qué? Para que tú seas el ejemplo, para que tú puedas llevar el rebaño a un buen lugar, para que sea ese rebaño alimentado con buen pasto fresco, que es la palabra de Dios, para que no sea llevado a un lugar que haya pasto contaminado. Pastor, el Señor te está hablando. El Señor te está en este momento llamando la atención, porque has dejado de predicar la palabra de Dios como tienes que ser. El pastor, si tú amas a tu oveja, predícale como te habla el Señor. Si tú amas al pueblo que Dios te puso en tu mano, tienes que guiarlo, enseñarlo cuál es la palabra de Dios. Si tú tienes que reprenderlo, exhortar a tu pueblo, exhórtalo. Si se quieren ir, que se vayan. ¿Por qué? Es tu obligación de enseñar al pueblo. Es la obligación de exhortar al pueblo. ¿Para qué? Para que tu pueblo aprenda a caminar. Para que tu pueblo no sea esparcido. Para que tu pueblo no sea un pueblo apagado en la palabra de Dios. Aprenda a escuchar el mensaje. Porque en el capítulo 10 nos habla, dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Aquí no está hablando a la iglesia, aquí está hablando es al pastor, al mayordomo. A él le está hablando. Demandaré, dice la palabra de Dios. O sea, demandaré, ¿qué es? Poner juicio. Porque el pueblo que Dios te lo puso en tu mano, tú tienes que cuidarlo. El pueblo que te puso en tu mano, tienes que guiarlo. Para que tú críes, para que tú guíes un rebaño sano. Un rebaño que
tenga mancha ni arruga en su patita. Porque ese pueblo, esos son tus hijos espirituales, y todo hijo aprende del Padre. Todo hijo se guía como la enseñanza del Padre. Si tú vas guiando a un pueblo por el buen camino, ese pueblo, esa oveja te va a seguir y va a atesorar la enseñanza, va a atesorar las exhortaciones que tú le estás dando. ¿Por qué? Porque te estás sujetando al pastor de pastores, te estás sujetando a quien te puso en el cargo. Yo sé, puedo entender que la vida de un pastor no es fácil. Tienes problemas, claro. Pero los problemas hay que dejárselo a Dios. Por eso Él dice, venga todo a mí lo que esté cansado y cargado, que Él hará os descansar. O sea, ¿qué quiere decir? Él nos va a ayudar a llevar la carga que tenemos nosotros. Pero tenemos que aprender a guiarnos como Dios nos está enseñando la palabra de Dios, para que los pueblos, los hijos que Dios te pone en tu mano, sean temerosos a Dios. Si tú no eres temeroso a Dios, el pueblo que tú tienes no va a temer a Dios. ¿Por qué? Porque tú le estás enseñando a un evangelio muy diferente que tú tienes que enseñar. Como que tú estás haciendo tu propia Biblia, como que tú mismo estás poniendo tu versículo a tu conveniencia, le estás pasando al limpio y eso estás pasando, pero tú le estás haciendo daño al pueblo, estás contaminando. Porque si Dios te puso 10 ovejas, tú tienes que velar por las 10 ovejas. ¿Por qué? Porque Dios va a demandar de tu mano esa oveja. Ese de aquí mismo te lo dice el Señor: demandaré mis ovejas de su mano. Porque estás a cargo de ese pueblo. Por eso es que antes que el Señor te dé el cargo, o te da el cargo, ¿qué va a hacer primero? A capacitarte. Él primeramente te va a enseñar cómo poder guiar un pueblo, cómo poder guiar a los hijos espirituales que Dios te va a poner en tus manos. Cuando David iba a ser rey, antes que sea rey, antes que vence a Goliat, él fue preparado, fue capacitado. Él fue capacitado no en la casa, no fue capacitado en un estadio, fue capacitado en el desierto. Ahora el pastor, ¿a dónde es capacitado? En el desierto. Te está enseñando cómo tienes que vivir, cómo tienes que pasar. Si tú estás pasando hambre, te está enseñando para que cuando venga un pueblo, tu hijo que venga con hambre y no sepa qué hacer, tú ya le vas a decir cómo tienes que resolver ese asunto, cómo puedes sobrellevar esa hambre que tienes. Si tú perdiste un familiar en ese proceso, tú ya le vas a enseñar a tu oveja que mientras que estés agarrado del Señor, todo es posible, porque tú ya lo pasaste. Cada cosa que está pasando en la vida, de la preparación de un pastor antes que llegue y cuando ya está tomando el cargo, es para poder guiar al pueblo. El pastor es capacitado por Dios, y cada pastor tiene un proceso muy diferente. Tienen el mismo título, el mismo cargo, pero la preparación es diferente. Llegan al desierto, al mismo desierto, pero en el mismo desierto hay pruebas diferentes, hay luchas diferentes. Uno va a pelear con cascabeles, otro va con escorpión, el otro con arena, así, pero están en el desierto. Dios nos enseña, Dios redarguye cada día, cada instante en la vida de cada pastor, porque es necesario. Muchas iglesias se están desperdiciando, muchos pueblos se han esparcido, muchos hijos espirituales se han ido de las casas de oraciones. ¿Por qué?
por ver cómo anda su pastor, por ver cómo se está guiando el pueblo de Dios. Porque muchos dicen, para estar así, mejor estoy afuera. Y el Señor va a demandar de esa alma. Dios va a demandar de esa oveja de tu mano. Tú podrás levantar 100 iglesias. Podrás guiar 1000 almas. Pero si dejaste una desperdiciar o no obedeciste a Dios, es por gusto. ¿De qué vale que tú andes bien vestido si tu corazón está contaminado? ¿De qué tú vale que tú te sientas el súper espiritual, que tú sientas la presencia de Dios? Es por la misericordia. Pero si tu mente está contaminada, si tú no te llevas ni con tus propios pastores, con tus propios amigos, si tú no te llevas ni contigo mismo a veces, y toda esa cosa que estás guiando, tu pueblo está aprendiendo. Y acuérdate de algo que da ahí, de ese pueblo, de ese rebaño, Dios va a levantar pastores, Dios va a levantar profetas, Dios va a levantar maestros, Dios va a levantar todos sus ministros. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo van a atesorar eso el mensaje? ¿O cómo van a guiar? Así como tú has guiado, porque aprendieron de ti. Ahí mismo dice, y le haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán a sí mismos. Porque ya no va a poder. Porque ya la palabra ya no la va a botar, ya no la va a decir espiritual, sino carnalmente. Y esa palabra ya no va a ser atesorada por las ovejas. Y tú mismo ya no vas a sentir que esa palabra viene de parte de Dios. ¿Por qué cree que cuando el primer rey de Israel, el rey Saúl, primero se sometió a Dios, pero vio grandeza, vio muchas cosas, desobedeció a Dios? Y dejó de estar Dios con aquel rey. Dejó Dios de estar cuidando a aquel rey, porque lo desechó como rey de Israel. Así Dios te va a desechar si tú no comienzas a enmendar tu vida espiritual. Así Dios te va a desechar si tú no vas a comenzar a someterte a la palabra de Dios. Aquí no se gana el reino de Dios por obra, sino es como está escrito en la palabra de Dios. Aquí no se gana porque tú más alma ganes, sino realmente como estés delante de Dios. Porque hasta tú mismo te engañas, pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado, mi pastor, ni ministros. Si Dios te está dando este mensaje, o no estás dando el mensaje, o no estás enseñando a todos los ministros, es porque algo malo estamos haciendo, porque estamos de desobediencia delante de Dios. ¿Por qué? Porque a veces no somos ni dignos de pararnos en estos lugares. Porque la palabra de Dios no se está predicando como es. La enseñanza de Dios no se está enseñando como es. ¿Por qué? Porque ha entrado un evangelio suave, liviano, que todo es prosperidad, todo es prosperidad. Pero esa prosperidad te va a traer una consecuencia. Y te va a poner delante de Dios. Y tú le vas a decir, Señor, Señor, yo apacenté tus ovejas delante de ti. Señor, Señor, yo apacenté al pueblo. Y Él te dirá, sal de aquí. Te repugnará, te vomitará de su boca.
Porque no pudiste guiar al pueblo, porque te perdiste en el camino, porque ya pensaste que tú ya te la sabías toda, y uno nunca, el ser humano nunca aprende, el ser humano nunca sabe. Todos los días es una nueva vida. Desde que Dios te permite abrir los ojos, al siguiente día es un reto nuevo para cada ser humano, para cada persona. Es una enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder en ese día. Y nosotros nos estamos adaptando día a día que Dios nos permite estar. El Señor está llamando la atención a los pastores. Porque el pueblo se está perdiendo. Porque claramente la palabra de Dios nos habla, nos dice. Y dice, y yo y más, sí mismo, pues yo libraré mis ovejas de su boca, y no le seré más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Porque Él reconoce a su pueblo. Él reconoce quién es obediente. Y cuando Él viene y reconoce a sus ovejas, a su pueblo, Él permanece con ellos. Pero al desobediente lo desecha. Al desobediente lo aleja. Pero hay algo, que ese espíritu de confusión que se ha metido en cada iglesia, se ha metido y no está haciendo creer al pueblo de Dios que las cosas estando mal, está bien. Hay que saber, entender y reconocer en qué estamos fallando, reconocer en qué estamos haciendo algo malo. ¿Por qué? Para poder volver al camino. Cuando David se extravió en el camino de Dios, cuando David fue exhortado por Dios, ¿por qué cree que volvió a encontrar gracia a Dios? Porque él reconoció lo que había hecho. Él reconoció el pecado que había hecho. Pero él tuvo que pagar un precio. Y lo pagó. Pagó otro precio y lo pagó. Pagó otro precio y lo pagó. Con la muerte de sus hijos. Y él, cómo iba a renegar ante Dios si él sabía que todo lo que le estaba sucediendo era por su desobediencia. Pero fue un rey justo. Fue un rey conforme al corazón de Jehová. Así tenemos que aprender. Reconocer en qué nos hemos equivocado, reconocer en qué hemos fallado ante Dios, para que volver a retomar el camino que Dios nos da. Dios está hablando fuerte. Atesoremos el mensaje. Pastor, agarra la palabra. No te sientas mal. Dale gracias a Dios que estás a tiempo de reconocer en qué estás fallando. A veces el mensaje no es lo que como uno quiere dar, sino como Dios quiere que se dé. Porque la palabra de Dios no es para contender, la palabra de Dios es para esparcirla, para que siga su recurso, siga su camino, enseñando, nos sigue tratando. Si te paras a reprender, estás ganando una batalla. Pero sé ejemplo de tus ovejas. Sé ejemplo. Como reconoceré su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y la libraré de todos los lugares
en que fueron esparcidas el día nublado de la oscuridad. Porque ese es el daño que se le hace al pueblo. Ese es el daño que se le hace a las ovejas, se le esparce. ¿Por qué crees que hay tantas personas apartadas de los caminos de Dios? No es solamente porque han querido volver a lo mismo, sino por lo que tú le has hecho o lo que le has dicho que no le ha servido y se han ido al mundo. Porque pensaron que lo malo que estaban haciendo estaban bien. Y tú, en vez de exhortarlo, pero con amor, exhortarlo, reprenderlo y consolarlo, y esa oveja no se te hubiera ido de tu casa. Tú tienes que buscar tu oveja, pedirle perdón. No porque tú eres pastor, no le vas a pedir perdón a tus ovejas por lo malo que le has hecho hacer. Porque es necesario que tú como pastor le pidas perdón a tu oveja. ¿Para qué? Para que sane esa herida de poco y tú vuelvas a los caminos de Dios. Podrás estar predicando, podrás hacer muchas cosas en Dios, pero estás apartado. ¿Por qué? Porque no estás llevando la enseñanza que Dios ha puesto en tu boca, en tus manos, para que tú guíes a tu pueblo. Vamos al libro de Isaías, capítulo 56, versículo 11. Y aquí vamos a ver cómo trata el Señor a aquellos hombres así. Cómo trata a las personas cuando son desobedientes del Señor. No me estoy saliendo del tema. No estoy haciendo algo que yo quiero hablar. Es como está conforme la palabra de Dios. Por eso yo les digo, yo no voy a hablar lo que el hombre quiere, sino lo que quiere Dios. Si me van a tirar flores, no me tiren flores, tírenme en piedra mejor. Porque yo sé que si me tiras piedra, algo bueno se está saliendo de mi boca. Porque es necesario que el pueblo de Dios, los ministros, sean exhortados. Esta palabra no es, este mensaje no es solamente para los pastores. Nombran a los pastores, sí. Pero de los pastores hay ministros. También es para ellos los mensajes. Para los líderes también este mensaje. Para todo. Porque hay líderes que tienen el don que Dios le ha dado de ver las cosas, pero se callan. Y no pueden hablar. Al pastor hay que amarlo, se lo ama. Al pastor hay que respetarlo, se lo respeta. Pero si tú ves que está haciendo o está equivocado tu pastor, ¿qué tiene? Llamarlo con educación y hablar con él y decir lo que está pasando, lo que está sucediendo, para que tu pastor se dé cuenta en que está haciendo algo mal y cambie. Si tú amas a tu pastor, si tú guías, si tú aprecias a tu padre espiritual, tienes que hablar y corregirlo cuando está equivocado. Pero no faltándole el respeto, porque el pastor se respeta. Por mal que esté, sigue siendo tu pastor, hay que respetarlo. Si tú amas a tu pastor, tienes que respetarlo y decirle cómo son las cosas. Por eso Dios te constituyó como ministro de la casa de Dios. Dice, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos
no saben entender. Todos ellos siguen su propio camino, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Qué quiere decir? Las contiendas entre pastores, las contiendas entre ministros, más ocupados están en discutir entre ellos mismos, criticarse entre ellos mismos, que poner atención al pueblo, a sus hijos espirituales. Dios está llamando la atención a los ministros, a los 5 ministerios que ha dejado el Señor plantado en las iglesias. Le está llamando la atención, no solamente. ¿Por qué le llama la atención al pastor? Porque el pastor es el puente, es la guía. Te pongo un ejemplo. El Señor ha constituido 5 ministerios. De los 5, el de en medio es el pastor. Pongámoslo así. Tú puedes ser profeta. No eres más que tu pastor. Tú puedes ser maestro. No eres más que tu pastor. Tú puedes ser apóstol. No eres más que tu pastor. Tú puedes ser evangelista. No eres más que tu pastor. El pastor es el que guía. El pastor es el que te enseña. El pastor es el que está contigo, el que te está orando, el que te está viendo cómo estás. Y como ese cuidado tiene hacia ti, tú ten cuidado con él para que él no se pierda. Porque, pongámosle un ejemplo, el águila. El águila, cuando llega a un cierto tiempo, pierde la visión. No te explico otra cosa, te pierde la visión. En el tiempo, ¿qué hace? Se va a una cueva, se quiebra el pico, se despluma y rejuvenece para tener otro tiempo más de vida. ¿Cuál es la cueva del pastor? Tú eres la cueva del pastor. Como ministro, tú eres la cueva donde tú le vas a quebrar, donde él se va a quebrar el pico, donde se va a desplumar, donde va a volver a tomar fuerza. ¿Qué te quiero decir? Donde tú le vas a decir, pastor, estamos guiando mal al pueblo. Pastor, nos estamos equivocando. Mi pastor, estamos haciendo desobediente ante Dios. Mi pastor, el pueblo se está perdiendo porque lo estamos guiando mal. ¿Qué le estás haciendo? Haciendo ver nuevamente al águila, que es tu pastor. Y no le está faltando el respeto. No lo está deshonrando. No es solamente honrarlo. ¿En qué? En darle las cosas, privilegios. No. Honrarlo también es de ayudarlo a avanzar. De ayudarlo a ver lo que él ya no puede ver. Eso es lo que Dios está llamando la atención. Trata de perro y todo. Porque la palabra de Dios es así, fuerte. Vámonos al libro de Pedro. En el versículo 5, capítulo 2. ¿Por qué el Señor está hablando así? ¿Y por qué? Ya Dios te reprendió, te jaló la oreja. Ahora viene la consolación. Porque Dios es así. Reprende, exhorta, pero consuela.
Cambio el hombre exhorta, exhorta, exhorta y mata. Cambio Dios exhorta, reprende y consuela. Porque Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que te extravíes. Si Él te está reprendiendo, o me está reprendiendo, o nos está reprendiendo, como queramos llamar, es porque nos ama. Ahora muchos dirán, pero es un culto, pero es célula. En la célula no se predica así, de esta forma, no se puede hablar. En la célula no se puede hablar sino solamente el mensaje evangelístico. ¿Para qué? Para el pueblo, claro. Pero Dios habla en tiempo y fuera de tiempo. Con estas palabras Dios me está enseñando cómo tengo que estar delante de Él. Porque le enseñamos al pueblo y nosotros también tenemos que aprender. Dios nos enseña para que enseñemos. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí nos está dando un modelo a seguir. ¿Cómo tenemos o cómo tiene que el pastor guiar a su pueblo? Guiar, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, el pueblo, los hijos que Dios te puso en tu mano, las ovejas que puso en tu rebaño. Cuidarlos, amarlos, atesorarlos. Si no te diezman, si no te dan esto, no los deseches. Si no diezmas, estarás robando a Dios. O no tiene dinero. Él lo sabe y Dios lo sabe. Claro, el diezmo es importante, la ofrenda es importante, porque hay que arreglar la iglesia. Todo jornalero es digno de su salario. Es importante. Es una ley de Dios y hay que ser obediente. La ley de Dios también es cuidar tus ovejas. Pero ahora es el que diezma es más atesorado. El que da más ofrenda es bien atesorado. Y el que no es desechado. Si tú estás haciendo mal y aún Dios no te ha desechado, ¿qué tú vas a desechar a tu hermano, a tu hijo? Más bien enséñale, guíalo, explícales para que aprendan. No obligar, sino voluntariamente hacer que ellos comience a caminar. Dios voluntariamente enseñándole, explicándole para que ese pueblo camine, para que ese pueblo avance. Te caíste, levanta, vamos. Es que se me murió el perro, se me murió a mí 5 perros, pero mientras que esté agarrado de Dios todo es posible. No tengo que comer. Este día hasta ni para mis hijos le da de comer. Pero mientras que tú estés en manos de Dios, Dios te va a hacer llegar el alimento. ¿Por qué cree que Dios hace pasar prueba, lucha y desierto antes que ya estés 100% posesionado en el ministerio? No por ganancia deshonesta. Aquí no está hablando. No vender la palabra de Dios. No prostituirte, sino más bien ganarte
todo honradamente y con ánimo pronto. Dios nos está enseñando aquí. Dios nos habló fuerte, Dios habló, reprendió, pero ahora te está enseñando. Así es Dios, nos reprende, nos exhorta y nos enseña, y en la enseñanza está la consolación. Vámonos al libro de Jeremías capítulo 3 versículo 15. Dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, de esos días, dice Jehová, no se dirá más. Ahí quedemos. Aquí Dios nos está hablando que Él va a dar pastores según el corazón. Como el corazón de Dios grande y poderoso te va a dar ministerio. ¿Para qué? Te va a enseñar a apacentar con ciencia y inteligencia. O sea, Él mismo te va a dar conocimiento, cómo poder guiar al pueblo, cómo poder guiar a los hijos que Él te ha puesto. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él le dio al Padre que todo lo que Él le había dado, ninguno lo perdió. ¿Por qué? Porque Él estuvo ahí pendiente. Cuando el Señor comenzó a predicar como tenía que predicarle al pueblo, muchos se alejaron de Él. Pero uno le dice: maestro, ellos se van, déjalo que se va. Porque querían palabras solamente, maná, maná y maná, o sea, pan, pan, pan y nada más, pero no querían esforzarse. Y el Señor le dijo: si quieren, y Pedro le dijo: ¿a dónde iré? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Esa es la palabra que Dios nos da. La exhortación es la vida eterna que Dios nos da. Porque esa es la que nos va a enseñar a cómo tenemos que estar y cómo tenemos que obedecer su palabra, su mensaje, su enseñanza. Dios es grande y poderoso y maravilloso. Dios es fuerte. Y así mismo somos nosotros, fuertes, porque avanzamos en los caminos de Dios. Este es el pequeño mensaje que Dios ha hablado a nuestra vida. Que Dios bendiga a todos mis hermanos pastores que están escuchando este mensaje. No puedo pedir perdón porque no he hecho nada malo. Tomen la palabra. Si Dios ha hablado en este momento así, es porque algo se está haciendo mal para la grey de Dios y para Dios. Dios los bendiga a todos mis hermanos, quienes se conectan a los que me dan mensajes de fuerza y fortaleza, porque ellos son, bajo sus oraciones, me ayudan bastante a batallar cada día más y más. Yo también estoy subiendo estos videos en el canal de YouTube. Me pueden encontrar como José Luis Parra Serna, con S. Ahí subo también estos videos, lo envío al canal para que la palabra llegue. Suscríbanse para que los videos lleguen a ustedes. Denle like si les gusta y no le den like si no les gusta. Que Dios bendiga a todos mis hermanos de todos los países del mundo, porque este mensaje llega. Yo llego a predicar a naciones que ni conozco y estoy en este lugar. No hablo con altivez porque no me gusta ser altivo. No me glorifico porque Dios es glorificado. Solo pido que atesoren el mensaje,
Ya estamos cerca del final. El tiempo extra se está terminando. Ya el Señor está para venir por su pueblo. Atesoremos el mensaje, apreciemos, mis hermanos pastores, a cuenta con Dios. No sé por qué Dios ha permitido dar este mensaje. Solamente Él lo sabe. Yo solamente soy un simple instrumento de Dios. Soy un instrumento y nada más. Dios bendiga y Dios guarde a todos.